Hay tres preguntas especiales que si usted se las ha hecho alguna vez, como para qué ser cristiano, o por qué vengo a la iglesia, o si de verdad es necesario estudiar la palabra, estudiar o meditar o hablar con Dios, sé que este momento le va a traer claridad a su vida. Y espero que este mensaje sea justamente para que nosotros entendamos el por qué estamos hoy aquí. Creo fielmente que si usted está aquí hoy es porque Dios lo está llamando nuevamente ante su presencia. Yo les decía el otro día que estábamos afuera hablando con las personas que a veces nosotros nos cuesta buscar de Dios, pero a Dios no le cuesta buscarnos a nosotros. Y justamente esto es otro día, otro momento que estamos bajo su presencia. Y es que cuando yo logro responder estas tres preguntas, logro convicción y afirmo mi fe sobre qué es lo que estoy viviendo. Cuando yo tengo convicción de algo, yo me esfuerzo, lo pongo como prioridad, no me pesa hacer eso en lo que tengo convicción. Por ejemplo, yo cuando salí del liceo, como muchos, cuando somos jóvenes y tenemos esa etapa, decimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Mi familia quería que yo estudiara en la universidad y yo incluso empecé a estudiar en la universidad, pero mi idea o lo que yo quería era trabajar haciendo videos. Hoy en día vivo de eso porque tuve la convicción de que eso era lo que yo quería. Debo darle las gracias a Dios, pero en especial a mis padres, porque cuando ellos vieron esa convicción en mí y me apoyaron y hoy en día me siguen apoyando, entonces esa misma convicción que yo tuve para hacer algo con lo que hoy vivo, es esa misma convicción que necesito tener como cristiano y entender el por qué estamos hoy aquí en la iglesia. Ok, yo puedo preguntarme para qué soy cristiano, pero empecemos un poquito más atrás. Empecemos al por qué nos creó Dios o quién nos creó, por qué existimos, básicamente. Y entendemos en primera instancia que tenemos que Dios es el origen de todo. Génesis 1.1, lo primero que vemos en la Biblia es Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el versículo 26 nos habla, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces aquí ya tenemos dos verdades que vamos entendiendo, y es que Dios creó el mundo y que Dios nos creó a los seres humanos. Ya yo sé que vengo de Dios. En el Salmo 8, 3, David escribiendo a Dios, cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David ya se hacía estas preguntas que nos estamos haciendo hoy, o sea, ¿para qué pones tu atención en nosotros como seres humanos viendo toda esa creación tan maravillosa? A mí me encantan los atardeceres que se ven aquí en Valencia. Yo me deleito todos los días a las 6 de la tarde, me voy asomando por la ventana. Porque es que los cielos cuentan de nuestro Dios, son evidencias, son testimonios del poder de Dios. Y si Dios tuvo ese tiempo de dedicarse, de diseñar algo tan lindo como la creación, también se dio el tiempo de diseñarnos a nosotros como seres humanos. Y más aún nos puso por encima de su creación. Cuando dice señoreen sobre las aves, señoreen sobre los animales. Somos una creación especial para Dios. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Cristo es el sostén de las cosas. Colosenses 1:17. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Usted se imagina a Dios haciendo los cielos, haciendo la tierra, haciendo los árboles, los animales? Y bueno, dice el séptimo día que Él se sentó y descansó, pero Él dejó a alguien cuidando eso. Cristo es quien sostiene las cosas, Él mantiene todo en orden. Él estaba hablando el autor de Hebreos de Cristo, de Jesucristo, y dice, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice en Génesis, y Dios dijo. Ese dijo es la palabra, y ese verbo o esa palabra es Cristo. Entonces a través de Cristo se sostienen todas las cosas. Finalmente el Espíritu Santo, vemos en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Romanos 8:26 nos recuerda entonces que la figura del Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a comunicarnos con Dios, intercede por nosotros ante Dios. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló, los conocimientos de la Escritura, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice en otro pasaje que las cosas del mundo las conocemos los del mundo, pero las cosas espirituales las conoce el Espíritu. Entonces el Espíritu nos ayuda a escudriñar y a entender las Escrituras. Y finalmente en Gálatas 5:18, como lo tengo allí, nos enseña que somos guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué observamos cuando hemos visto todos estos pasajes? Que existe una Trinidad perfecta. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Padre, con Él empieza la vida, con Él empieza todo. Dios Hijo mantiene nuestra vida y el Espíritu Santo nos guía hacia la vida eterna. Venimos de Dios, Dios nos sostiene y Dios nos guía hacia la vida eterna. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están cimentados en Dios. Si yo entiendo que Dios es todo para mí, lo que fue, lo que es y lo que será, como Él mismo lo dice, el alfa y el omega, entonces ya le estoy dando la importancia a Dios que se merece. O sea, básicamente nosotros no respiramos si no es por Dios, no despertamos si no es por Dios, no tenemos hijos si no es por Dios, no tenemos ni siquiera un teléfono celular si no es por Dios. Dios es el centro de todo y debería ser el centro de nuestra vida. Y justamente este mensaje va guiado a que entendamos que Dios es el centro de nuestra vida, que Él todos los días está esperando que nosotros volteemos nuestra mirada física y espiritual hacia Él. Entonces, ya entendiendo quién es Dios, le doy la importancia que se merece y para qué fui creado. Y es que fui creado para la alabanza de su gloria. Vamos a leer Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. En este texto Dios nos explica que ¿para qué nos creó? Nos creó principalmente en este texto para tres cosas. Primero, para ser santos y sin mancha, como leemos en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segundo, nos creó para ser hijos suyos. Ustedes se imaginan las personas que están aquí presentes, que ya han tenido hijos, dando a luz y, digamos, olvidándose de que esa criatura ya no está con ustedes. Eso debe ser un dolor muy grande. Entonces, si ustedes dan a luz, bueno, sobre todo las mamás, lo primero que quieren es tener a ese muchachito encima y decir, este es mi hijo, ¿verdad? 9 meses antes, imagínate, después, mucho más, este es mi hijo. Así también está diciendo Dios de nosotros. Y en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios nos creó para alabanza de su gloria. Toda la creación hermosa y espectacular que disfrutamos muestra la gloria de Dios. Y nosotros deberíamos ser parte de ese testimonio que demuestra la gloria de Dios. Si yo no estoy demostrando la gloria de Dios con mi vida, con mis acciones, con lo que digo, con lo que hago, tengo que revisarme porque Dios nos creó para eso, para que seamos testimonios de su gloria. Y en Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya luego que yo soy aceptado por Dios como hijo suyo, si le estoy dando gloria es porque estoy hecho para buena obra. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cómo sé yo que hay una buena obra? ¿Qué criterio uso yo para decir estoy haciendo una buena obra o no? Bueno, eso está en la palabra. Y por eso nosotros les invitamos
fielmente a diario, pues estudiar la palabra, porque ella es la verdad que nosotros debemos seguir. Si nosotros vamos por la calle, capaz le preguntamos a las personas, mira, ¿tú crees que lo que hizo Hitler estuvo mal? ¿Qué nos van a decir? Claro, claro, porque él asesinaba gente, reunía judíos, los exterminaba, pues básicamente. Ah, y si yo le digo a alguien, mira, ¿tú crees que jugar un parlay está mal? Bueno, unos me van a decir sí, otros me van a decir no. Entonces, a quién le creemos? ¿Quién dice que está bien y que está mal? Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si ya yo sé que Dios creó el mundo, pues Dios creó las leyes que rigen el mundo. ¿Y cómo sé yo cuáles leyes son? Eso está en la palabra de Dios. Después de casi 6.000 años de humanidad, la ciencia sigue descubriendo la perfección matemática con la que se hizo el mundo. Y Dios ya lo hizo. O sea, ya Dios es todopoderoso, es omnisciente, sabe todas las cosas y ya Él creó todo. Entonces, nosotros debemos confiarle nuestra vida pues al Creador. ¿A quién más le vamos a confiar nuestra vida? Como los hijos le confían la vida a los padres. Cuando tienen un problema, corren hacia el Padre. Así nosotros también debemos correr hacia nuestro Padre, ¿verdad? Que es Dios el creador de todo. Estos textos nos dan una guía de entender para qué fui creado y a quién debo acudir cuando tengo preguntas. Y una de esas preguntas, como les decía al inicio, es ¿para qué soy cristiano? Debemos entender una última cosa antes de responder esta pregunta, como dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, somos destituidos de su gloria. Esto es una advertencia seria que nos dejó Dios escrita en su palabra, y es que todos hemos pecado. Así sea algo chiquito, Dios no nos está diciendo, tú pecaste algo chiquito, en la palabra nunca vamos a conseguir un pecado chiquito y un pecado grande, un pecado es un pecado. Y aquí nos lo repite, cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es una advertencia seria porque básicamente nos está diciendo este texto que vivimos sin Dios, vivimos sin su presencia cerca, si no hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, se rompió ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Al lugar santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote, que iba una vez al año a ofrecer un sacrificio especial por todos los pecados del pueblo. Cuando Cristo muere, ese lugar que separaba a la presencia de Dios del resto, se rompe, y eso nos da a entender de que ahora nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesús, cosa que no había antes de que Él fuera el último sacrificio, la última sangre derramada por nuestros pecados. Entonces, si nosotros somos reconciliados por medio de Jesús, y justamente para eso es que soy cristiano, porque yo deseo ser reconciliado por medio de Jesús. Y si no soy reconciliado, bueno, hay una cantidad de consecuencias que lo hablaré un poquito más adelante. Colosenses 1:21, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Entonces nosotros somos reconciliados con Dios y Dios nos santifica a través del trabajo del Espíritu Santo para poder llegar a ser sin mancha delante de Él. Pero Él aquí dice una condición: si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. ¿Que han oído
¿Por quién? ¿Verdad? Me pregunto yo. Que hemos oído por la palabra. Porque nosotros, cualquier cosa que escuchemos, cualquier cosa que leamos, si no está respaldado por la palabra, entonces ese no es el evangelio que deberíamos oír. El evangelio es que Dios nos está dando la buena noticia que podemos ser reconciliados por medio de Jesucristo y podemos vivir eternamente en su gloria, cosa que no estamos haciendo si no hemos recibido de Jesús. Y por eso dice que con la fe bien cimentada, Él espera de nosotros una fe genuina, una fe real, una fe que a mí me pregunten, ¿tú crees en Dios? Y yo no dude, pero nada, que sí creo en Dios. Una fe que a mí me pregunten, ¿tú eres cristiano? Y yo diga, sí, soy cristiano. Yo tengo fe de que sí soy cristiano. Yo tengo fe de que lo que dice la palabra va a pasar. Porque si no tengo una fe bien cimentada, pues voy a estar bailando y cualquier cosa que yo escuche allá afuera me va a hacer pensar y me va a hacer ruido. Nosotros deberíamos ser radicales en el Evangelio. Nosotros no podemos estar diciendo, ay, que fulanito que es de otra denominación, no sé, adventista, por decirlo de alguna forma, o los santos de los últimos días, ay, que a mí me gusta que ellos esto y lo otro. Ay, que a mí me gusta que ellos hacen esto o lo otro. Ajá, pero eso está respaldado por la palabra. Entonces, cuando vamos a la palabra nos damos cuenta de que hay cosas que ellos no están respaldados por la palabra, sencillamente. Entonces, nosotros debemos ser radicales en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, entendemos muchas cosas que hemos escuchado y que no son verdad, sencillamente. Por eso la invitación siempre es a tener la palabra encima, como vamos a empezar de ahora en adelante todos a traer nuestra Biblia. Entonces, sabiendo que puedo ser reconciliado con Dios, como les decía, debo entender qué pasa si no lo soy. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. En este pasaje, Juan nos revela dos destinos, la vida eterna o la ira de Dios, que se traduce como muerte eterna, o como hemos escuchado mucho, el infierno. Y el infierno, aunque nosotros lo escuchemos como muerte eterna, algo que hemos estado estudiando estos días allá en casa, es que la persona que va a estar en el infierno no va a estar muerta, va a estar viva, pero sufriendo. ¿Ustedes se imaginan sufrir todos los días? Es un infierno eterno, exacto. Decía Jesús que ahí hay llanto y rechinar de dientes. Eso es lo que hay en el infierno. Y el gusanito de la conciencia de por qué no hiciste caso, por qué no hiciste caso, por qué no hiciste caso. Incluso tenemos la parábola de Lázaro y el rico que contaba Jesús en el Evangelio de Lucas, que el rico se arrepentía y le decía a Abraham, dame así sea un poquito de agua allá arriba. Dile a mis familiares, ve y tócales la puerta para que ellos no se vengan al infierno. ¿Y qué les dice? No, ya. Aunque yo les hable, si ellos no han escuchado el Evangelio, no me van a entender. Es más, Jesús vino, Dios se encarnó y aún así lo rechazaron. Entonces, está en nosotros como individuos recibir la misericordia, la gracia de Dios para poder ser reconciliados con Él. Entonces, esta es una decisión urgente. La elección es hoy. Nosotros hemos visto los acontecimientos que están pasando y sabemos que esa segunda venida de Jesús está cerca. Pero antes de esa segunda venida van a ocurrir un montón de cosas en las que nosotros podemos ser salvos a través del rapto. 7 años antes de que venga Jesús y pise esta tierra, Él nos va a buscar. Solo si nosotros creemos realmente en la palabra de Dios y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, entendiendo que, ¿para qué soy cristiano? Bueno, soy cristiano para edificarme, para ser reconciliado, para mejorar mi vida a través de buenas obras, pero sobre todo para darle la gloria a Dios, para alabanza de su gloria. Ahora, ¿por qué debo venir al templo o para qué pertenezco a una congregación? Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí este pasaje nos enseña 3 razones por las que debemos congregarnos. Para tener constancia en la fe, por el apoyo mutuo y ánimo mutuo entre nosotros,
y para mantener ese combustible espiritual. Reunirnos nos ayuda justamente a mantener viva la llama del Espíritu Santo en nosotros. A veces les he preguntado a los discipulados, ¿ustedes han escuchado al Espíritu Santo? ¿Lo han sentido? ¿Ustedes han tenido esa voz? A veces, que obviamente no, o sea, no es física en la mayoría de los casos, a veces sí escuchamos una voz física, pero sí hay algo dentro de nosotros que nos habla y es ese Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar si no lo alimentamos, si no lo mantenemos vivo? Y justamente esa es una de las razones más importantes para mantenernos calentitos aquí como carbones encendidos en una congregación, para darnos apoyo mutuo. Cuando nos sentimos afligidos, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos un problema, ¿estamos acudiendo a un hermano de la iglesia o estamos acudiendo a un externo? Que no es que esté mal en el sentido, bueno, hay amigos que me conocen de hace 15, 20 años, que ellos me pueden dar un consejo, pero al final un consejo sabio, como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿quién lo tiene? Como dice en la palabra, los ancianos de la iglesia, tus pastores, tus líderes, o sea, esas son las personas a las que nosotros debemos acudir, pero para poder conocerlos y tener un poquito más de confianza con ellos, pues debemos mantenernos todos juntos en una familia de la fe, como es esta iglesia Bienaventuranza. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es el por qué venir los miércoles, que es un día espectacular, que es un día que hemos visto milagros. Pero más allá de ver milagros, es por, como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 19, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Entonces, los servicios de oración, además de los domingos, venimos a gozarnos en la presencia de Dios. Aquí llegamos y cantamos y nos alegramos y compartimos cosas. Tenemos una oración constante, un mandato, orad sin cesar. Oramos por enfermos, oramos por finanzas, oramos por nuestro país, por las situaciones que estamos viviendo. Tenemos gratitud ante nuestro Padre porque Él nos da la vida todos los días y nosotros debemos acercarnos a Él en acción de gracia y mantenemos viva esa llama del Espíritu. Entonces mi invitación es, los miércoles es después de las 7 de la noche, o sea, venimos, estamos tranquilos, no hay apuro y nos gozamos en la presencia de Dios. Y los martes que hacemos nuestros discipulados en casa, pues disfrutamos de una palabra, aprendemos, nos edificamos, como dice la Gran Comisión, y hacer discípulos. Bueno, nosotros tenemos esa misión los martes. Entonces, si yo voy a la gasolinera y le echo gasolina al carro el domingo, el martes, el miércoles, mi carro me aguanta toda la semana fino, sin quedarse sin gasolina. Pero si yo voy solamente el domingo y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me voy de viaje, el sábado ya no tengo gasolina. Entonces ya el domingo llego así como que casi que llegué y entonces vengo aquí y me siento y me aburro y no sé qué y esto no me gusta y lo otro no me gusta. Claro, porque estoy dejando que ese combustible espiritual se me vaya acabando durante toda la semana. Entonces mi invitación el día de hoy es que tengamos nuestro calendario esos 3 días para que podamos seguir recargándonos espiritualmente durante toda la semana. Y una de las preguntas que les tenía era, ¿por qué debo creer y leer en la Biblia? Una de las que hicimos al inicio. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo en la Biblia porque es la palabra inspirada por Dios. Hay un montón de cosas que le puedo hablar sobre por qué la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos estudios. Y más allá de yo decirlo aquí, es que yo les invito a que investiguen evidencias de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Lo que más diferencia la Biblia de cualquier otro libro que podamos conocer es que nos transforma. Y si yo no estoy siendo transformado es porque no la estoy leyendo. Es que así yo no entiendo. Mire, yo cuando empecé en el Evangelio, yo abría y yo decía, pero es que no entiendo. Entonces yo me iba era puro para los cuentos, para las parábolas, porque ahí uno entiende, ¿verdad? Ah, que una persona camina, que se cayó, que el otro lo recogió, que el ladrón lo... ok, eso sí lo entendía. Ah, pero cuando me tocaba leer un proverbio, cuando me tocaba leer un Isaías, que iba a estar yo entendiendo eso. Pero le digo una cosa,
Aunque usted si mentalmente no lo entienda, su espíritu lo está escuchando, lo está alimentando. Y ya el día de mañana, cuando uno realmente se aboca a estudiar, a escudriñar, como dice allí la palabra, Él nos va revelando. El Espíritu es el que nos va revelando, como se los decía hace rato. El Espíritu redarguye, escudriña la Escritura y nosotros la vamos entendiendo. Estudiar teología suena como que eso es para los eruditos, como que eso es una carrera de profesión, para el pastor o para incluso los sacerdotes de la Iglesia Católica salen como licenciados en teología, como teólogos. Y ellos estudian la palabra y nosotros no somos capaces de entender que eso es un deber como cristianos. Agarrar la palabra y estudiarla. Que me cuesta mucho porque no tengo una guía, bueno, que me ha funcionado mucho a mí, ver prédicas en YouTube donde el pastor habla de un texto, lo explica y ahí yo voy entendiendo, voy anotando, voy entendiendo y voy anotando. Conociendo la fuente. Claro, yo lo primero que hice fue preguntarle a Mimi, ¿qué le parece a este pastor? Pastor Alexis, ¿qué sabe? No, esa es una fuente confiable. Yo, bueno, listo, me sujeto a eso y continúo. No es que voy a empezar a estudiar cualquier cosa que vea en internet. Mi recomendación es eso, para eso los pastores siempre están pendientes de su rebaño, ¿no? Para eso nosotros también debemos venir a la iglesia y somos edificados en una congregación, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo puedo leer la Biblia en mi casa. Ajá, pero tú realmente estás entendiendo lo que estás leyendo. ¿Cómo filtras tú que eso está pasando? Además que aquí en la iglesia vivimos situaciones en las que Dios nos ayuda a ser transformados, a ser corregidos y a ir creciendo hacia ese hombre perfecto que dice allí para toda buena obra. Entonces nosotros también debemos aprender a gozarnos en Dios. Ya no se trata solo de venir por religiosidad, de que los domingos voy a misa o de que los domingos voy a la iglesia. Se trata de entender que la presencia de Dios nos debe generar un gozo, nos debe generar el gusto. Es sabroso sentarse y leer la palabra y yo por lo menos tengo un plan de lectura que es del capítulo 2 de Efesios y me quedo leyendo el 3, el 4, el 5 y me adelanto porque me gusta, porque me apasiona leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en un mundo donde todo es entretenimiento. Y ahora mucho más, mientras más redes sociales salen, mientras más contenido sale, todo es paso, me aburro. Entonces, claro, le agarramos una Biblia que no se mueve, que no tiene sonido, que no tiene colores. Ay, no, qué aburrido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo juego ¿a quién? Al enemigo, que eso es lo que él quiere, que nosotros nos aburramos de la presencia de Dios. ¿Qué quiere él? Que nosotros agarremos el teléfono, tuquiti, nos llegue una notificación. La vi y me metí y me quedé ahí. Y ahí se me olvidó que estaba estudiando. Por eso también es importante usar la Biblia física. Entonces mi invitación de hoy es eso, es que nosotros hagamos la presencia de Dios un deleite en mi vida. Imagínense que ustedes todas las semanas puedan ir a su restaurante favorito o comprarse una lata de pirulín. ¿Lo harían? ¿Verdad? Una bolsa de Toronto. Lo haríamos, sin dudar. Entonces, así como le agarramos gusto, porque nosotros no nacimos de bebés pidiendo pirulín o pidiendo Toronto. Eso fue un gusto que adquirimos. Eso es algo que debemos nosotros aprender de la presencia de Dios. Que nosotros estamos escuchando un mensaje, viendo una prédica, incluso repasando una prédica de las que se hacen aquí en la iglesia. Para eso nosotros estamos grabando. Para que usted pueda después en su casa repasar la prédica y entender qué es lo que Dios nos habla todas las semanas. Muchas veces vemos algo nuevo, nos dicen algo y decimos, por lo menos del infierno. No, pero es que eso no se dice en la iglesia. En mi iglesia no han hablado de eso. ¿No han hablado de eso o no te acuerdas? Porque se habla bastante de eso. Y es porque nosotros no hemos venido a estudiar la palabra. ¿No? Se nos olvida que los domingos también venimos a estudiar la palabra, venimos a aprender. Y por eso debemos anotar los que estamos escuchando. Y si no anoto nada, bueno, no anoté nada, pero entonces me voy a YouTube y repaso y anoto. El pastor Alexis me enseñó que debo dar el 100 por 1 en la iglesia. El pastor Alexis me enseñó esto. Rosita me habló de esto. Y así nosotros vamos realmente siendo edificados, siendo transformados. No puede ser que todas las semanas vengamos y sintamos que somos los mismos de hace un año.
quiere decir de que no hemos recibido al Espíritu Santo, de que no hemos nacido de nuevo. Vamos a leer Salmo 24. Este es un resumen de lo que les he estado hablando el día de hoy y me parece espectacular cómo después que Dios me ayudó a escribir este mensaje, me dio este salmo y me di cuenta que era un resumen de todo lo que yo había escrito y me pareció espectacular. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos, ni hace juramentos en su nombre. El que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son todos los que a ti acuden. Cuando la primera vez que leí este salmo yo dije, pues eso está hablando de Jesús, porque Jesús es el único que siempre hace lo bueno, que jamás piensa hacer lo malo. Y después me puse a meditar más y a investigar y no, realmente está hablando de nosotros. Nosotros sí podemos llegar a ese alto monte. El monte de Dios es donde estaba el templo en la época cuando se escribió esto. Pero como siempre hay una condición y al final en el versículo 6 que dice, esos son los que a ti te buscan y los que a ti acuden. ¿Nosotros estamos buscando a Dios? Esa es la pregunta. ¿Nosotros todos los días realmente estamos buscando a Dios? ¿Estamos acudiendo a Dios? Y siendo llenos de bendiciones por el Salvador que es Jesucristo. Esto no quiere decir de que solamente los perfectos llegan a la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que podemos ser justificados por medio de quien sí fue perfecto, que fue Jesús. Jesús se pone delante de nosotros y le dice al Padre, no mire sus pecados, no mire sus errores, mírame a mí. Él me reconoció como su abogado, como su Salvador. Entonces Dios, no lo juzgue, no lo mandes al infierno. Tráelo conmigo al cielo, porque Él cree en mí. Eso es todo lo que el Evangelio pide de nosotros, que creamos en Él, que confesemos a Dios como nuestro Señor. Leí algo que me llamó mucho la atención y es que el infierno está lleno de gente incrédula, no de gente pecadora. Porque pecadores vamos a ser. Bueno, pecadores en el sentido de que hemos cometido pecado, pero volvemos a los pies de Cristo. Una persona que está constantemente pecando en lo mismo, ya es porque esa persona no ha sido renovada en Cristo, pues. Pero si no creemos, dice la palabra, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. La condición de ser condenado es no creer. Y este es un mensaje, un día más, para que creamos fielmente en el Señor, en Jesús y en su obra. Entonces el paso que les invito, hermanos, es primero a que nos arrepintamos. Un arrepentimiento es básicamente rechazar lo que yo era, entender que mi vida como la estaba llevando no del todo le agradaba a Dios. Muchas veces cuando evangelizamos le preguntamos a la gente, ¿usted alguna vez ha mentido? Todos hemos mentido alguna vez, todos. Y eso no le agrada a Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, dice, si tú te arrepientes y naces de nuevo, yo te permitiré ser llamado hijo. Y debemos entonces arrepentirnos de nuestros pecados, arrodillarnos, entender que Él es soberano por encima de todo, nacer de nuevo y vivir para Cristo todos los días de nuestra vida, no solamente los lunes, los martes, los domingos. Todos los días debemos vivir para Cristo.